Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, platicando con un buen amigo, el licenciado Abraham Dávila. Gracias por acompañarnos, de verdad. Creo que el hacer un programa diferente, dar una connotación sobre en el marco legal en temas de salud, ha representado algo en lo que podríamos trabajar más a detalle y entender que la parte legal, tanto para los que atendemos como para los que reciben atención, puede cambiar mucho el contexto. Gracias por acompañarnos. Julio, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Anaí, también. Gracias, bienvenido. Digo, creo que la forma de preguntar, ¿sí?, el aspecto legal en temas de salud, pero de qué manera influyen, ¿sí?, las resoluciones de la Suprema Corte en la legislación y regulación en temas de salud. Muchas gracias, Julio, Anaí. Bueno, quiero comentarles que hoy en día con la reforma al Poder Judicial, muchas personas me preguntan qué influencia médicos tiene, por ejemplo, las decisiones de la Suprema Corte en el día a día de un médico. Y yo les digo muchísima. Uno de ellos, de los ejemplos, por ejemplo, es las resoluciones de la objeción de conciencia. Muchos médicos, ahora que con el tema de la interrupción del embarazo, me dicen, oye, es que yo no quiero participar en este tipo de eventos, no solamente médicos, personal médico. Y entonces este derecho que estaba incluido en una ley general de salud no significa que no tengamos el derecho, pero fue una decisión que se llevó a la Suprema Corte de Justicia, al Pleno, una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entre 11 ministros decidieron si era inconstitucional o no el artículo que contemplaba la objeción de conciencia. ¿Y qué crees que resolvieron en la Corte, Julio? Resolvieron que era inconstitucional ese artículo y expulsaron del texto de la ley el tema de la objeción de conciencia. No significa que no tengamos los médicos objeción de conciencia, pero es un tema que todos los médicos deben saber cuáles son los alcances de en este caso, por ejemplo, de la objeción de conciencia, que son temas que se llevan en ese alto tribunal y que claro que repercuten en el día a día de un médico. Pero es un derecho que yo tengo que conocer como profesional y que muchas veces, si no sé la connotación y la expresión del término, no puedo entender cómo aplica en mi caso en particular. La decisión que yo tengo como profesional en una práctica profesional de decir no a un acto médico, aunque la ley de alguna manera me pediría que participara de él, pero estoy en mi derecho de sí o no involucrarme en esta situación clínica, ¿cierto? Exacto. Tú lo comentaste hace un momento, Julio. Uno de los temas más importantes es que un médico conozca sus derechos y sus obligaciones. Nunca me he encontrado un médico que quiera causar un daño. Sí, médicos que tienen un problema porque desconocen el alcance jurídico de sus acciones médicas. Y hay obligaciones para el médico y para el paciente también. A pesar de que la ley solamente contempla para médicos, no significa que el paciente no tenga. Por ejemplo, tiene uno que seguir indicaciones médicas. ¿Qué pasa si uno de tus pacientes que quieres tanto y que los aprecias tanto, le das indicaciones médicas y no las sigue? No se va a curar. ¿Qué pasa si no acude a sus citas? ¿Y qué pasa si te da información que no es fidedigna? Entonces, ellos también tienen obligaciones. Yo les pongo un ejemplo, Julio. Los diagnósticos más graves para el país, hipertensión y diabetes. ¿Qué pasaría si todos los pacientes cumplieran con sus indicaciones de ejercicio, dieta y medicamentos? ¿No se descompensarían? Se descompensan porque no siguen las indicaciones médicas. Y entonces hay que hacer conciencia a los pacientes que la salud no solamente depende de los médicos, es una corresponsabilidad con el paciente. Él también tiene una obligación de seguir indicaciones médicas para conservar su salud. No solamente es responsabilidad del médico. Licenciado, y por ejemplo, estas decisiones judiciales, ¿cómo intervienen para la asignación de recursos públicos para la salud? Eso es fundamental, porque ocurre hoy en día, Julio, Anaí, tenemos un tema grave en las instituciones públicas. Tenemos a un paciente que no hay espacio para un procedimiento quirúrgico. Digo, hay procedimientos que llegan a agendarse hasta dentro de 3 o 4 meses. Eso afecta el derecho a la protección de la salud de las personas. Y entonces conocen a un amigo abogado, este amigo abogado tramita un juicio de amparo y un juez federal otorga la suspensión para que en 24 horas operen a ese paciente. Anaí, Julio, si ustedes fueran los directores del hospital, ¿qué tendrían que hacer?
si un juez les ordena en una institución pública operar a un paciente en 24 horas y tu quirófano tiene espacio para 5 pacientes? Pues lo que haces es de que sacas a alguien para meter a la persona que te indicó el juez federal. Estoy cumpliendo, acatando una ley. Estás acatando una orden judicial, pero para hacerlo tienes que sacar a alguien de la lista. Y entonces, a ver, ¿cómo está eso de que un juez me ordena que para dar un derecho tenga que quitar un derecho a alguien más? Entonces, ese es un contrasentido. ¿Cuál es la alternativa que debe ser el Poder Judicial Federal, por ejemplo? Esa no es la solución. La solución es, a ver, ordeno al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, para efectos de que se implemente una mayor infraestructura hospitalaria, que genere más recursos a la Secretaría de Salud o a los servicios de salud para que se construyan mayores servicios médicos y entonces pueda generar esta protección del derecho a la salud a todos los pacientes, no nomás al que recibimos la orden específicamente. A la orden, porque para hacerlo tengo que sacar a otro paciente. Entonces, el sistema de salud tiene que buscar qué es lo mejor para todos los mexicanos, no solamente para unos, porque entraríamos en un tema discriminatorio. Son aspectos importantes que tenemos que considerar y de qué manera la resolución de la Corte puede modificar los derechos de los pacientes y la atención. Bueno, en el caso particular hay muchas de sus decisiones que la Corte ha tomado. Por ejemplo, comentamos el caso de instituciones públicas, los medicamentos. ¿Qué pasa cuando no existen medicamentos? Si se afecta o no el derecho a la salud de las personas. Por supuesto, la semana pasada platicaba con un señor de 94 años en la Ciudad de México y me decía, Abraham, yo gracias a Dios estoy bien de salud porque me cuido, soy corresponsable con mi salud, con mis médicos, pero voy a la institución pública donde soy derechohabiente y no hay medicamentos. Tengo que ir a comprarlos. Pero imagínense, Julio Anaí, que fuera un paciente que no tuviera dinero para comprarlos. Se nos muere. Entonces es un derecho a la protección de la salud y la Corte y todo el Poder Judicial tiene que trabajar en emitir estas resoluciones que garanticen 3 cosas: infraestructura adecuada, insumos y personal médico suficiente, que hoy en día pues es lamentable que no existan de la mejor manera en los hospitales públicos. El nivel de diferimiento quirúrgico. Tú hablaste hace un momento de una situación en donde se contrapuntea, ¿sí? En donde se contradice, porque yo le voy a quitar a alguien un derecho para una intervención. Al mismo tiempo, tengo que atender la urgencia de un paciente que obtuvo una resolución que está a favor de él y que obviamente él va a lograr su beneficio. Fíjate hasta la merma y algo importante y la que no me vas a dejar mentir. Cuando tú metes un paciente de manera obligada, quitándole lugar a alguien más, el comportamiento del personal profesional a cargo no lo hace en la misma condición de voluntad y disponibilidad. ¿Por qué? Porque viene acatando una orden judicial en cumplimiento a lo que una autoridad mayor está indicando. Obviamente este juez resuelve a favor de un afectado, pero no resuelve en la condición quizás óptima. Y lo digo por un factor donde la medicina es un acto humanizado, sensibilizado, pero a veces en la práctica clínica el individuo en el mundo institucional no se presta más que al cumplimiento de las obligaciones conforme a lo que le obliga la ley. Esa práctica de verdad, Abraham, para los que hacemos una práctica médica en el mundo privado, cambia mucho el contexto. ¿Por qué? Porque nos comportamos de una manera diferente. Y tú como abogado, en donde te toca asesorar a las partes médicas, y ha sido algo lo que tienes un nivel de expertise de muchos años, de mucha experiencia, de mucha trayectoria, que verdad me pone muy contento tenerte en el programa porque nos has permitido tener una evidencia clara. Pero cómo compartirle al profesional y al paciente que la responsabilidad está de ambas partes. Cómo hacerle entender que las dos partes nos involucran, él con su cuidado y yo con mis obligaciones de cuidar su calidad de salud. Sí, bueno, es como reiteraba, es un tema que hay que hacer conciencia, educar al paciente. El paciente cuando acude a los servicios de salud piensa que va a llegar con un médico y que el médico le va a resolver todos los problemas porque su curación es un derecho. Y tenemos que educar al paciente que la curación no depende del médico, que la medicina es una de las ciencias que genera obligación de medios, no de resultados. Y yo como médico haré todo lo posible
de acuerdo a mi experiencia, conocimientos, de darte el mejor tratamiento, de ofrecerte la mejor oferta médica. Pero en mí no está garantizar que te deteriores, que faltes a tu tratamiento y aun cuando lo cumplas, que fallezcas, porque es la historia, el final de todos. Todos pensamos, nadie piensa que va a fallecer, pero es la historia natural de quien vive la ausencia de vida. Y si todos los pacientes tuviéramos esta conciencia, valoraríamos más la atención médica y pelearíamos menos. Pensaríamos que gran parte, que el médico es un auxiliar, no es el único responsable de curarme. Y eso tenemos que generarlo con educación en toda la comunidad. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para seguir platicando más a detalle de esa importancia de conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Exacto. Continuamos, doctora médica. Muchas gracias. Continuamos.